Enrique, hoy ninguno de los dos bandos tiene la fuerza suficiente para aplastar a la otra, para hacer desaparecer a la otra. Se impone inevitablemente el diálogo, la concertación, la negociación. En este país se habla de salida. Maduro vete ya, es la nueva consigna, desconociendo la fuerza simbólica social del chavismo, que sigue siendo muy importante. La oposición es una fuerza electoral, pero todavía no se ha convertido en una alternativa. ¿Por qué es tan importante el diálogo? Además, cuando se habla de elecciones generales, se desconoce, se ignora que normalmente en todos los procesos de transición en el mundo entero, las pautas, las fechas electorales, las convocatorias electorales es el capítulo final, después de una agenda de acuerdos. ¿Qué va a pasar con el diálogo cuando ninguna de las dos fuerzas está hablando de cohabitación, convivencia y alternancia? Sí, yo estoy repitiendo mucho por allí una frase que le escuché a Arturo Sosa en un programa en este mismo canal, y se lo dije a él cuando vino. Tuve oportunidad de conversar un rato con él, que era la mejor frase que había dicho en ese programa, que él decía: este diálogo puede fracasar, y si fracasa hay que intentarlo de nuevo. Claro. Porque efectivamente no hay solución posible, sobre todo cuando las sociedades están terriblemente fracturadas. Y yo creo que la herencia, digamos, equivocada, quizás de Chávez en particular, es que fracturó de una manera casi irreconciliable partes que son imprescindibles para poder llevar adelante un país, ¿no? Por ejemplo, Mandela. Yo le recomiendo siempre a mis amigos, tanto del gobierno como de la oposición, pero más a los de la oposición, porque yo soy un hombre de oposición, yo le hago oposición al gobierno, yo estoy en desacuerdo con el gobierno. Evidentemente hay un fracaso de una visión económica, de una visión incluso política de la sociedad venezolana, y siempre le digo a la gente de la oposición: léanse el capitulito de Mandela en la autobiografía que se llama Conversando con el enemigo, donde él efectivamente tomó la decisión él solo de comenzar a dialogar con los blancos, que yo siempre les digo: oye, los blancos como que para los negros eran bastante peores que los chavistas para la oposición, ¿no? Y sin embargo Mandela dialogó, y a los 5 años obtuvo el primer resultado. No voy a decir ni mucho menos que aquí esperemos 5 años para unos resultados, pero también dijo Arturo Sosa algo importante: no se pueden convertir los resultados esperados en precondiciones del diálogo. Entonces hay que dialogar, hay que estar. Desde el Foro Cambio Democrático nosotros hemos emitido muchísimos pronunciamientos, hemos enviado muchísimas comunicaciones, incluso privadas, a los protagonistas del diálogo, pidiendo que se mantengan allí. Está bien, tú te puedes en algún momento levantar porque estás en desacuerdo en determinadas circunstancias, pero siempre dejando claro que estás en el diálogo y que no cancelas el diálogo. Cuando en la carta de Leopoldo López, que nosotros respondimos con todo cariño y aprecio y solidaridad con él como preso político que es, por supuesto que sí, leímos que él hablaba del diálogo en tiempo pasado. Eso nos parece a nosotros un error muy grave, porque el diálogo es imprescindible, y la negociación... Más del 80% de los venezolanos está a favor del diálogo. Está a favor del diálogo. Lo que pasa es que hay a veces sectores extremistas, ¿no? Como yo te digo, creo que el extremismo es a veces una peste que hace muchísimo daño, porque tú sabes, hace más ruido, empiezan los argumentos de la supuesta valentía y de las visiones mágicas de la política, y entonces hace muchísimo daño. Pero yo sí creo que es imprescindible que se comprenda que es necesario estar allí en la mesa de diálogo. Las elecciones regionales, que son el próximo estadio fundamental para que la oposición pueda acumular fuerza y poder, y pueda colocarse frente al gobierno en un espacio de negociación con mayor fuerza y con mayor poder, porque según todo indica la oposición va a ganar una notable mayoría de gobernaciones. Esas elecciones se pueden garantizar si en la mesa de diálogo se le coloca una fecha inamovible con el Vaticano, con los 3 presidentes, con la comunidad internacional. No, y si se llegan a acuerdos fundamentales para gestionar la crisis, para enfrentar la crisis, no hay que olvidar que algunos convocatorias electorales lo que pudieran provocar es que las heridas se abran todavía más. Por eso es tan importante el diálogo. Fíjate que en las elecciones, no recuerdo cuáles, unas elecciones en las que Capriles fue candidato, una de las 2 elecciones, yo
siento el orgullo de decir que en algún momento, junto con otros, creo Diego Bautista Urbaneja, otros, planteamos la idea del gobierno de unidad nacional como consigna central de la campaña. Lamentablemente, a veces la oposición comienza a confundir esa consigna de gobierno de unidad nacional o la unidad como la unidad nuestra, la unidad de los demócratas, la unidad electoral nuestra para combatir a los otros, ¿no? Entonces, no se trata de eso, es una unidad muchísimo más grande. Incluso históricamente, si tú tuvieras que escoger dos momentos de progreso de la sociedad venezolana, digamos, la independencia y la democracia, son el resultado de dos unidades. Es decir, Páez y Bolívar, ¿qué son? Es la unidad de aristócratas y plebeyos, vamos a decir, y esa unidad es la que garantiza la independencia. La Constitución del 61, que al final de cuentas nos dio la democracia, la Constitución del 61 es desde el MAN, de la ultraderecha de aquella época, y COPEI, lo que tú quieras, y el Partido Comunista que firmó la Constitución del 61. ¿Es posible ponernos de acuerdo? Yo sí creo. Nosotros hicimos un evento. ¿Sobre qué base? Bueno, fíjate, nosotros hemos estado insistiendo en eso. Hicimos un evento bien interesante en el que fueron expositores Rodrigo Agudo en materia de alimentación y Julio Castro en materia de medicinas. Y Rodrigo Agudo expuso una idea que a mí me pareció crucial. Medidas inmediatas que se necesitan consensuar. Entonces, tú tienes un proyecto y yo tengo otro. Tenemos visiones de país estratégicas, ideológicas, si tú quieres, está bien. Pero las medicinas no pueden esperar. Claro. Y el alimento no puede esperar. Y hay unas medidas inmediatas que tenemos que consensuar. Entonces, creo que allí hay un espacio de diálogo, por supuesto, el diálogo político que también es importante. Y el país está de acuerdo en una visión de sociedad muy clara y que de alguna manera está en la Constitución: economía mixta, rol del Estado, justicia, opción por los pobres. Así es. Y yo creo que justamente si algo hay que decirle al chavismo es también que comprenda eso que tú estás diciendo. Ahora, tiene que ver que el país quiere justicia social o como dicen ahora, expansión de los conocimientos para que pueda haber, digamos, en una sociedad de igualdad de oportunidades, la gente pueda progresar socialmente, de acuerdo. Pero la gente quiere que haya riqueza y que haya desarrollo de la economía, porque saben que si no es así, el Estado no se puede financiar y las medidas sociales no se pueden financiar. Los chavistas están entendiendo que el Estado solo no puede. Y la oposición está entendiendo que la empresa privada sola no debe. Así es, así es. Mira, quiero que profundicemos sobre la oposición y las estrategias que más le convienen. ¿Cómo no? El país parece, o la dirigencia política parece desconectada del país. ¿Puede producirse en Venezuela una implosión de la clase política por esta falta de conexión? La respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.